Un lujo, como siempre, escucharlo y reflexionar con él. El titular del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz Ceso, el economista Andrés Asiaín. Andrés, ¿cómo va? Jorge Chamorro, ¿cómo andás, Andrés? Hola, Andrés, ¿me escuchás? Hola, hola. ¿Sí Ahora me sí, ¿cómo escuchás? andás, Andrés? Bien, todo bien. ¿Vos, Jorge? Y yo tratando de descubrir la curvatura del círculo y de la cuadratura del círculo, porque ya no sé ni bien lo que digo, porque me acaban de llegar unas encuestas que vamos a hacer de la próxima nota con vos, de encuestas del sector del campo nacional y popular, que marcan que prácticamente hay paridades técnicas en la provincia de Buenos Aires y que la cosa no está definida para nada, que está cabeza a cabeza. Así que no sé si vos tenés algún análisis de este fenómeno donde mucha gente prefiere antes que el antibiótico kirchnerista del cual está cansado, prefiere que le amputen las piernas. No sé cómo lo ves vos. Sí, mira, yo creo que básicamente el voto de Milei, si lo queremos explicar desde mi especialidad, ¿no? Porque después está todo el tema Claro. comunicacional, las redes sociales y todo, como una transformación también en la forma de hacer política y de comunicar, que creo que tiene mucha importancia. En su momento no me acuerdo qué locutor decía que Perón había ganado gracias a la radio, ¿no? Claro, claro. Eh, de la misma manera ahora hay un cambio comunicacional transformador como fue la radio en su momento, y creo que eso explica la nueva derecha ya a nivel global, ¿no? Que Claro. nace en cierta forma en esos mundos de la comunicación. Después del punto de vista económico, digamos, yo creo que Milei se candidateó como el que iba a terminar con la inflación, ¿no? Aparte de que prometió dolarización y otras cosas, pero era siempre que iba a terminar con la inflación. Y podemos decir que de todas las cuestiones económicas, el único resultado que más o menos le viene dando bien fue la baja importante que logró de la inflación. Y mientras mantenga eso, podemos decir que cumplió con la principal promesa a su electorado en términos vagos y generales de terminar con la inflación. No terminó, todavía una inflación anualizada del 20-30%, pero digamos que el principal objetivo de su gobierno, que era decir, bueno, vamos a parar la inflación, digamos que se puede anotar un punto ahí. Por eso creo que me parece que de ahí viene también, en parte, en una visión más economicista, el resultado por ahí de encuestas que le dan todavía una visión favorable. Claro, claro. La cadena nacional del viernes, ¿cómo la viste cuando él dice, no, estamos en emisión cero, que va a meter preso al diputado senador que conspire contra el déficit? ¿Cómo observaste todo eso? Bueno, eso, qué sé yo, me parece que es más una fachada más de cobertura política. Eh, claramente hay una decisión, uno dice emisión cero no hubo, por ejemplo, por un berretín o una mala praxis financiera, emitieron casi 10 billones de pesos de un día para el otro cuando eliminaron las LEFI, ¿no? Después hay eh, emisión para pago de intereses, básicamente, muy fuerte, digamos, durante toda la gestión Milei, pero especialmente, bueno, cuando se le fue ahora el dólar, que tuvo que después subir las tasas de interés, dar marcha atrás. Hay emisión más por temas financieros. Después hay una visión que yo creo que es más política, ¿no? Que lo que marca la cancha de Milei en dos lados. Por un lado, que el norte es bajar la presencia del Estado en la economía. Entonces, no es que no hay plata, porque vos pensás que, bueno, bajaste las retenciones, bajaste impuestos a los bienes personales, bajaste muchos impuestos a sectores acaudalados que te permitirían cubrir, por ejemplo, la emergencia de capacidad o una mejora jubilatoria. Hay una decisión política de disminuir la carga impositiva, la presencia del Estado, y, eh, y por el otro lado hay una idea política de no dejarse marcar la cancha por la oposición, ¿no? De marcar el rumbo del gobierno y no dejarse marcar la cancha por la oposición. Y va firme en eso. Uno puede decir que hijo de puta, le saca los remedios a los jubilados, todo, y podemos coincidir, mientras le sacas impuestos a los que más tienen, Claro. recortás con los más débiles, ¿no? Es una cuestión ética, que por ahí por lo que uno se opone en términos
digamos, básicamente por lo que uno se opone a la gestión de Milei, es por Claro. una cuestión más Humano. de ética política, ¿no? Claro. Porque, dale, ¿por qué no le recortás pago de intereses a grandes tenedores financieros que están llevándosela en pala y le recortás los remedios a los jubilados, digamos? Eso como, bueno, es como una persona que los que tenemos ciertos valores, decimos, nos genera rechazo instantáneo. Pero después, en términos más sacando, digamos, las cuestiones de posicionamiento ético-político, él claramente no se va a dejar marcar la cancha por la posición, que me parece bien, ¿no? En términos de construcción política. Y me parece que de ahí hay que entenderlo, digamos, ¿no? Parte de la cadena nacional. Y decime, en el último informe, como siempre imperdible de CESO, ustedes están marcando que se podría estar dando el fenómeno de que a pesar de que pueda haber movimientos en el tipo de cambio como hubo, un 15% más o menos desde que se hizo cierta liberación de lo de las bandas, o más, no hubo un pass-through, como dicen ustedes los economistas, no hubo un traslado como históricamente pasó en la Argentina, sino mucho menos a precio. ¿Esto es así o estoy equivocado de lo que entendí del informe, Andrés? Lo abrimos como hipótesis, como posibilidad. Decimos que está por verse justamente la inflación que viene en los próximos meses. Nosotros vemos que los últimos 3 meses, probablemente el próximo también, la tasa de evaluación le ha sacado siempre un puntito más o menos a la inflación. Pero también fueron meses donde hubo baja del dólar paralelo, hubo apertura importadora, que son elementos que pueden haber compensado el efecto de la devaluación. Creemos que la prueba a fuego se viene este mes y más que nada el próximo, donde impactaría a pleno la suba del 15%, digamos, del dólar del último tiempo, ¿no? Hasta donde esto tiene un impacto fuerte inflacionario. Porque hay una novedad, digamos, en Argentina este esquema con un dólar muy volátil en el corto plazo, digamos, que es el esquema de banda que impuso Milei, es novedoso. Y, digamos, si logra generar, digamos, el hecho de que el dólar sea tan inestable en el corto plazo, logra generar una desdolarización parcial de los precios, sería un punto muy positivo. Punto positivo incluso en contra de lo que planteaba inicialmente Milei, de dolarizar la economía, porque claro, sería un avance en la especificación de la economía, ¿no? Tendrías una desdolarización parcial de los precios. Pero, como te digo, esto está por verse, ¿no? Está por verse en los próximos meses cuánto le pega esta suba que es importante del dólar oficial a los precios. Pero lo que planteamos es una hipótesis, digamos, que si se logra eso estaría, digamos, uno de los elementos que volvía más vulnerable al programa, que era una apreciación del dólar permanente, empezaría a tener mayor margen de movimiento, porque puede haber cierta, digamos, suba del tipo de cambio sin un impacto tan fuerte inflacionario, lo que mejoraría la competitividad. Claro. Nosotros somos escépticos hasta dónde esto puede solucionar problemas más estructurales, ¿no? Porque sí, claro. Hay un nivel de endeudamiento y de compromiso externo que por más que vos pongas el dólar en donde lo quieras poner, no existe posibilidad de sostenimiento. Que bueno, la decisión del oficialismo, digamos, juega todo a generar un ciclo de tomar deuda para seguir pagando deuda, tratando de reabrir los mercados financieros, ¿no? Que claro, es a donde se juega el evitar una reestructuración ya el año que viene. Pero bueno, está por verse. Lo que decimos es esa posibilidad, digamos, ahí ya lo venimos marcando desde que se hizo el cambio del régimen cambiario. Claro. Es una novedad en Argentina dejar un dólar tan volátil de corto plazo, porque justamente nunca se lo dejó tan volátil porque generaba mucha inestabilidad económica y de precios. Claro, claro. Si se logra que en términos inflacionarios, digamos, lo que han hecho es tratar de pasar a un ancla salarial, ¿no? Los que están clavándose son las paritarias, claro, digamos. Claro, bueno, claro. Soltaron el dólar y clavaron la paritaria. Claro. Sería un esquema que por eso también nosotros lo que marcamos es que también se está pasando de una fase de recuperación económica a una fase de estancamiento, ¿no? Bueno, tuvo mucha repercusión lo que me dijiste hace más de un mes, te diría que en soledad casi, o más de un mes, varias semanas,
cuando la última vez que hablamos, en medio de todo lo que, antes de lo de las bandas, que todo el mundo especulaba que estallaba todo otra vez, viste, tres el año pasado, otra vez esta, y la mayoría de los analistas heterodoxos, con buena fe, por supuesto, pero no sé si con más deseo que realidad, anticipaban que explotaba todo, que el dólar se iba por las nubes, que no le iba a poder parar, arriba las bandas, etcétera. Y vos me dijiste acá, como siempre, con el rigor de la consultora, no, creo que lo van a llevar hasta las elecciones, lo van a tener más o menos controlado dentro de las bandas. Incluso hay sectores muy poderosos que le van a poner la plata. Y se dio así nomás. ¿Y se va a seguir dando así? Y nosotros creemos que sí, que van a llegar a las elecciones con la situación económica bajo control. Hubo lo más, digamos, la mayor presión que han tenido en las últimas semanas fue un error autoinfligido. Sí, lo de las LEFI. Sí, están haciendo una política que no se entiende, digamos, basado en una idea de tasas de interés endógena, una pelotudez atómica, digamos, yo te diría, ¿no? Empezaron a hacer un experimento económico financiero que generó una estabilidad cambiaria y de tasa inútilmente en la previa de las elecciones. Yo la verdad que no entiendo. Por ahí se me escapa algo, hay un curro ahí que está haciendo negocio con esto, no sé, con la especulación de las tasas, ¿viste? Pero jugando con fuego poquito antes de las elecciones. Digamos, si no es algo que hagan cagadas así de ese estilo, tendrían que tener la situación dominada, ¿no? Esto que se licita ahora, que este mes más de 25 billones, creo que 15 ahora esta semana, los próximos días, dijeron que más del 50% no se puede hacer a muy corto plazo. Todo eso, ¿cómo lo estás viendo? No, eso están intentando pasar parte de la deuda a muy corto plazo a plazo mediano y largo, que teóricamente está bien, digamos, ¿no? Claro. Tirar los plazos de deuda está bien. El tema, ¿qué tasa? El tema, no, sí, bueno, el tema que tasa que fue por una equivocación. El tema que quisieron hacer todo esto de golpe, eliminando de un día para el otro un bono a muy corto plazo donde los bancos tenían la liquidez de corto plazo. Claro. Con una idea de que entonces los bancos la iban a prestar a la producción o al consumo. Pero las cosas no son así, digamos. Entonces los bancos, para cubrirse de riesgo y esto, lo que hicieron es quedarse en líquido, bajar las tasas de los plazos fijos, de los depósitos, y esa baja de tasa empezó a presionar sobre el dólar. Claro. Y entonces dieron marcha atrás el gobierno y le dio una letra con una tasa ahora por las nubes. O sea, ellos quisieron bajar la tasa y eso tenía la idea, bueno, estamos usando el salario como ancla contra la inflación, la economía se está estancando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a forzar a los bancos que estimulen el crédito al sector privado, así se mueve la economía de acá a las elecciones. Pero el método que eligieron fue un método bestial, le dieron un montón de guita de corto plazo cortándole la letra esa, y los bancos en vez de prestarla, lo que hicieron es tenerla líquida a corto plazo, bajaron las tasas, y esto generó presiones sobre el dólar. Claro. El gobierno, ante esa situación, dio marcha atrás y generó al revés. Querían bajar las tasas para estimular la economía vía crédito, lo que terminaron haciendo, como hicieron las cosas mal, es una suba de tasa bestial que ahora frenó más el consumo porque cortó toda la línea de créditos al consumo. Entonces, ese fue el error, digamos, de que se mandaron, como te digo, un moco autoinfligido, digamos, muy raro aparte, porque son toda gente que viene del sistema financiero, que vive en bancos, y laburaron siempre en bancos. Por eso te digo que es muy raro. Nosotros todavía estamos viendo, tratando de entender qué quisieron hacer. O qué hay atrás. Claro. ¿Qué hay atrás? Si uno empieza a sospechar, porque dice, ¿tan boludos son? Claro, es raro. Pero no, me parece que era nomás. Ahora lo que están haciendo es querer estirar los plazos de la deuda, que está bien, son bonos de corto plazo con que se maneja liquidez, y empezar a bajar un poco las tasas que se le fueron por las nubes por ese error que habían cometido hace un par de semanas, ¿no? Tratar de estabilizar esa situación, o sea, ir enmendando el moco que se mandaron, ¿no? Bien. Pregunta del millón, Andrés, a tu siempre equilibrada y rigurosa opinión. Si le va mal en las elecciones, hay que ver la lectura que se hace, está claro todo eso, ¿no? Pero ponele que le va mal en serio, cosa que hasta ahora no parece darse, pero ponele que le va mal en serio. Los grupos que
que sostienen todos los grupos importantes, el Fondo Monetario, Trump, BlackRock, todos, ¿lo siguen sosteniendo o hacen la gran Macri y le sueltan la mano? Y mira, o sea, yo creo que Estados Unidos lo va a querer sostener porque es la única base fuerte de un país importante que tiene en Latinoamérica hoy en día. Entonces, lo va a querer sostener. Pero dudo que, digamos, lo que no logró hasta ahora Milei es la confianza de inversores privados. Ni siquiera los más especulativos. Logró meter 1.500 millones en un momento con los bonos, pero le duró 2 semanas y tuvo que dar marcha atrás. Ellos se juegan todo a la idea de que con un buen resultado electoral, ese respaldo electoral de confianza en el exterior, de que ellos van a seguir en el gobierno, entonces los inversores más especulativos compren bonos y todo va a bajar el riesgo país, les permita refinanciar deuda. Si le va muy mal, yo creo que se les pincharía toda esa línea. Si les va bien, no es garantía tampoco de que lo logren, ¿no? Claro. Porque, porque más allá de los colores políticos hay un problema estructural que es que quieren salir a colocar más deuda en una economía que tiene un déficit en sus cuentas externas. Digamos. Hoy día el saldo externo de la cuenta corriente es negativo ya desde hace un año. Entonces una economía que está muy endeudada, es como que vos tenés una empresa muy endeudada que los resultados operativos son negativos. Claro. Y querés generar confianza para que te refinancien a bajas tasas la deuda que tenés. Claro. Por más que se reelija el directorio de la empresa con la misma línea, está bien. De ahí a que te pongan plata es difícil. Claro, clarita la figura. Y esto que salió a hablar el Salvador Di Stéfano, uno de los asesores de Milei, que dice una reestructuración voluntaria, ¿es lógico? ¿No tiene sentido? Es probable. Acá hay un problema que, vamos a decirlo así, si les sale mal a ellos y no logran bajar el riesgo país y conseguir tasa de financiamiento favorable, lo que va a pasar es que nos vamos a joder todos, no solo ellos, porque lo que van a terminar haciendo son reestructuraciones voluntarias. Toda reestructuración voluntaria es un desastre porque lo que hacen es, como no consiguen financiamiento barato, refinancian los bonos voluntariamente con los acreedores en condiciones leoninas, donde dicen, bueno, por cada $1 de deuda te doy 5 ahora. No te pago, pero te doy $5 por cada $1 de deuda. O sea que van a multiplicar la deuda como animales. Y van a joder a la Argentina por décadas. Qué desastre, es una cosa... Es tremendo, nunca se vivió, a este nivel no se llegó alguna vez. Y eso, por ejemplo, fue el Megacans. Claro. Eso fue una reestructuración voluntaria. Claro, pero a la menos voluntaria, con cierta negociación, consiguiendo algo, por lo menos, digamos, una negociación voluntaria, pero con algo de negociación que mejoró un poquito el perfil de movimiento, fue la de Guzmán. Pero fíjate que al ser voluntaria, incluso esa mejoró un poquito los plazos, pero se hizo impagable después. Claro. Por eso mismo nunca pudo volver a los mercados de deuda. Claro. Los bonos siguieron cotizando después. Terminó la reestructuración y los bonos cotizaron por el piso, igual como que no se hubiera hecho ninguna reestructuración. ¿Por qué? Y porque lo que ven todo es, sí, está bien, le diste todo lo que quería. En el caso de Guzmán, ponele que no, negoció un poco, consiguió, no sé, una baja mínima en los plazos, una mejora mínima en los plazos, perdón. Sí. Pero lo que veían todo que igual no iba a haber plata con qué pagar. Claro. Entonces vos ahora ponerle que hacer una reestructuración voluntaria. ¿Para qué es eso? Para que no le vuele la cosa allá. Claro. Pero después de la reestructuración, los bonos cotizan por el piso, porque así lo mismo me pasó con el megacanje. Claro. Hiciste, bueno, te debía 1, ahora te debo 10. Genial, el que lo tiene lo agarra, porque dice, bueno, en medio de una me debe 10 y total sé que no me podés pagar, perdido por perdido, ahora por lo menos tengo una para reclamar en un tribunal internacional en vez de 1.10. Claro. Pero a nivel mercado, esos bonos van a cotizar por el piso porque lo único que vas a tener es que tenés más deuda impagable. Tenías una deuda grande impagable y ahora vas a tener mucha más deuda impagable. Y esto fue algo voluntario, eso lo armó Caputo con Sturzenegger en la época de Macri voluntariamente. En 2 años endeudaron a la Argentina hasta las pelotas sabiendo que no había capacidad de pago, con el apoyo de senadores y diputados que le votaron
el acuerdo con los fondos buitre, un acuerdo que lo votaron así a libro cerrado, sin que se diga para qué carajo querían pagar esa bestialidad y emitir bonos, no tenían ningún proyecto de qué hacer con la plata, digamos, no había ninguna idea de viabilidad en el endeudamiento del país, de para qué sigue usar el dinero y generar capacidad de repago. Y esto yo estuve presente en la comisión del Senado y lo planteé así, mostrando el gráfico que hicimos para que, acuerden con los fondos buitre, tendrían que tener tantos proyectos por tanta guita, donde dicen con esta reapertura de mercado vamos a financiar todos estos proyectos y que van a generar la capacidad de pago. Le preguntamos a los senadores, ¿ustedes qué proyectos son los que van a financiar? No presentaron nada, no hay carpeta. Tal cual. Entonces, ese endeudamiento irresponsable no es un error, es un objetivo, es el objetivo de parte de la clase dominante argentina que quiere que la Argentina esté hiperendeudada todo el tiempo, porque de esa manera saben que gobierne quien gobierne, en realidad en Argentina van a gobernar los organismos internacionales, aliados de Estados Unidos y a ciertos sectores del poder interés local. Tremendo. Entonces, es una estrategia de dominación, no es un error financiero y de política económica. Clarísimo. La última en un minuto, Andrés. El empome total al pueblo argentino sería la gran 92, 93, que esos bonos que van a ser basura porque no son incobrables, como dijiste vos, de uno te doy 10, pero bueno, agarro lo que sea, sean para poder después comprar litio, vaca muerta, petróleo, energía, todo eso. Sí, y reclamos internacionales. Claro, Ciadi otra vez, todo lo mismo. Loreta Presca. Claro. Sí, porque vos vas con esos bonos y decís, mira, no me están pagando, ahora se quieren quedar IPF, bueno, de ese estilo, quedarse con activos estratégicos. Y después, digamos, el modelo hacia adelante es un modelo de una economía siempre, digamos, al borde de la crisis por cesación de pago, con permanentes reestructuraciones y condicionamientos, con una democracia de baja intensidad, porque gane quien gane no tiene poder real porque no tiene independencia económica, la economía está totalmente a merced de los acreedores. Entonces vos tenés una democracia de baja intensidad a merced de factores de poder internacional que manejan los flujos financieros de deuda. Es una estrategia de dominación y de control. Está un gobierno débil, controlado por grupos económicos locales e internacionales y con influencia de Washington. Digamos, es una democracia la peruana, que es una estrategia, es un objetivo en sí, en tener economías débiles, con democracias frágiles, abordación de pago, dependiente del refinanciamiento del área del dólar, digamos, en términos financieros. Bien, espero que esta nota la escuchen en las universidades, en todos lados, porque la verdad es la definición cruenta, dolorosa, pero creo que es la más concreta que podemos escuchar. Así que bueno, en fin, Andrés, seguiremos en contacto como siempre. Te agradezco mucho la nota. No, muchísimas gracias a vos, Jorge. Un abrazo. Abrazo, Andrés. Saludos a todos los oyentes. Saludos. Andrés Aciaín, el director de la consultora Scalabrini Ortiz, CESO, como siempre con esa lucidez. Sería bueno que el pueblo argentino lo entienda todo esto, más allá de los errores y de todas las macanas y falsas promesas de los anteriores, pero esto es como digo yo, te quejabas del equipo médico kirchnerista que te metía antibiótico y no te curaba la herida y estabas repodrido y dijiste basta, estos tipos no los quiero ver más, el que trajiste te amputa las piernas directamente.